Las negligencias por parte del ser humano son una de las principales causas de los incendios forestales y las consecuencias van más allá de la pérdida de árboles. La fauna silvestre también sufre graves impactos. Es prácticamente imposible saber cuántas especies han muerto o se han visto obligadas a desplazarse en los últimos incendios registrados este año en el país. Por eso tomemos conciencia de los riesgos y las consecuencias de un incendio forestal y de lo devastador que puede ser para las especies y comunidades. Cada uno de nosotros juega un papel importante. Sé el cambio que Cotopaxi necesita. Cuidemos nuestros bosques. Autorización número 3192. CNE, Elecciones Generales 2025. Este invierno pasado nos quedamos 3 meses encerrados adentro que no teníamos paz. 2, 3 rechos, o sea, de subida, de bajada. Mejoramos la vialidad del subtrópico de Cotopaxi. Con una inversión de $760,000, en Pangua realizamos la ampliación y colocación de subbase, base y compactación para el asfaltado de 3.62 kilómetros de la vía El Corazón Ramón Campaña. Esta obra de infraestructura vial impulsará el desarrollo productivo y socioeconómico, permitiendo a los habitantes de esta zona transportar sus productos para la comercialización. Y de ahí dejamos habilitado a las 5 de la tarde, que es el fin de las actividades. Solicitamos a la ciudadanía circular con precaución mientras concluimos con los trabajos de ampliación. Prefectura de Cotopaxi. Autorización número 3193. CNE, Elecciones Generales 2025. La producción del cacao, plátano. Siguiente paso ya sería hacer una nueva minga para rellenar los contenedores de concreto. Devolvemos la conectividad a Pangua y La Maná. Sobre el río Calope, sector Estero Hondo, se coloca el puente Bailey que la Prefectura de Cotopaxi obtuvo mediante un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este puente metálico de 60 metros de longitud y 7 metros de ancho beneficiará a más de 60,000 habitantes, permitiéndoles circular de forma segura y digna. Pedimos a la comunidad tener precaución al transitar por este sector, mientras se concluye con la colocación de la infraestructura. Prefectura de Cotopaxi. Autorización número 3196. CNE, Elecciones Generales 2025. Muy buenas tardes a nuestros distinguidos amigos quienes nos acompañan en CDL Noticias, y este es su espacio, el diálogo de conversaciones que inspiran. Esta tarde tenemos a un maravilloso doctor. Doctor, nos sentimos muy honrados de que hoy nos acompañe. Es el doctor Luis Borja, quien es un destacado experto en la oncología y quien nos compartirá su experiencia y conocimientos en este campo. Gracias por compartir junto a nosotros, doctor, y gracias por la apertura que nos brinda. Bienvenido. Muy amable, muchas gracias y feliz de estar este día compartiendo con usted. Querido doctor Borja, comenzaremos hablando sobre los últimos avances del tratamiento del cáncer. ¿Cuáles son los desarrollos más prometedores que están cambiando la forma en que nosotros abordamos lo que es esta enfermedad? Desgraciadamente una enfermedad muy catastrófica, ¿no? Ha cobrado y seguirá cobrando más vidas que el COVID, y inclusive en la época del COVID, cuando moría la gente en las calles, el cáncer pues le peleaba el primer puesto a nivel mundial, ¿no? El tratamiento pues ha estado pues en aquellos tumores que se puede extirpar. Esta es la base del tratamiento, ¿no? Y en los que no se puede extirpar porque digamos tienen otra forma de comportamiento, entonces hay que digamos echar mano de la quimioterapia y en otras ocasiones de la radioterapia también, inclusive, ¿no? Y pues estas serían las únicas armas con las cuales se ha estado combatiendo. Últimamente pues se está avanzando un poco en lo que es la prevención del cáncer, ¿no? Y también, digamos, ya en formas de tratamiento de los genes, ¿no? Se ha hecho estudios y se ve que el cáncer se origina por mutaciones en los genes, ¿no? Y pues ahora hay expertos que se dedican a identificar los genes, buscar el sitio donde está dañados los genes y que las futuras generaciones, o sea, los hijos de las personas que están enfermas, ya no tengan esa enfermedad.
Eso sería, digamos, hacia allá va un poco el avance de la medicina en los actuales momentos. Doctor Borja, su trabajo en oncología ha impactado la vida de muchas personas. ¿Qué lo motiva a usted a seguir adelante en esta lucha contra el cáncer? Bueno, digamos, el cáncer es apasionante para nosotros como médicos. Desgraciadamente, pues para las personas que lo padecen no podemos hablar lo mismo, ¿no? Tiene sus retos también, ¿no? O sea, aquello de esforzarse un poco más es muy distinto, pues operar una vesícula con cálculos y es muy distinto operar una vesícula con cáncer, ¿no? La cirugía cambia, el escenario anatómico es muy distinto, muy diferente, ¿no? Es mucho más complejo. Entonces ese reto es el que, digamos, me llamó a mí la atención. Yo soy cirujano general primero, ¿no? Usted sabe. Y posteriormente, pues yo hice el posgrado de cirugía oncológica, justamente con la idea o el reto que tenía yo en aquel entonces, de conocer más el cuerpo humano y tratar de abordarlo en mejor forma, ¿no? ¿Ha tenido usted quizás alguna experiencia bastante fuerte o que ha marcado su vida también en el momento de ser profesional y quizás alguna pérdida de una persona, al saber que obviamente como usted médico a veces no podemos salvar todas las vidas, pero cuál ha sido en todo caso alguna situación que usted recuerde con dolor, con pasión o que hizo lo posible y no pudo lograrlo? Bueno, digamos, hace poco hubo... digamos, voy a contar esta anécdota prácticamente desde el principio. Hace algunos años le atendí a una paciente y pues ella tenía un cáncer de ovario. Era una mujer relativamente joven, alrededor de unos 35 años de edad, ¿no? Entonces hubo la posibilidad de hacerle una cirugía muy amplia, muy grande. Y pues ella cuando empezó su tratamiento estaba muy delgada. Entonces decidimos ir paso a paso con ella y esperar un tiempito a que gane peso, ¿no? Y luego pues ir a la quimioterapia. Porque si recibía en el momento que le habíamos operado, con seguridad no hubiera aguantado los ciclos de quimio que son muy fuertes, ¿no? Entonces ella pues resistió la quimio y pues superó esta fase, ¿no? Posteriormente, pues unos 4 o 5 años, generalmente nosotros hablamos de que si un paciente llega a los 5 años, prácticamente ya está curado del cáncer, ¿no? Pero ese no fue el caso de esta paciente. A los 5 años justamente presentó una metástasis, ¿no? O una recidiva tumoral más que metástasis, ¿no? Y pues en este caso ya la cirugía no interviene exclusivamente la quimioterapia. Y pues ella fue a la quimioterapia y en esta ocasión ya no resistió. Sin embargo, mi acompañamiento con los familiares fue todo el tiempo con ellos, ¿no? Estando tanto en la primera fase, cuando todo nos fue bien, en la segunda fase, le conocía mucho a ella, a sus hijos, a toda la familia, ¿no? Y entablamos una gran amistad. Hace aproximadamente unos 3 o 4 meses fue para mí una sorpresa que me llamó la hija mayor porque iba a casarse y quería que yo sea el padrino. Fíjese usted el grado de ternura que me dio aquello, porque las cosas se dieron en esta circunstancia, pero fue tan grande nuestra amistad. Ellos entendieron que se hizo todo lo posible con su madre y pues vea, no toda la gente es, digamos, indiferente o desagradecida, ¿no? Oh, ya me imagino, bastante sentimental en realidad, porque el hecho también que debe haber ese apego emocional, incluso porque yo pienso que las personas quienes están con este tipo de enfermedad se apegan obviamente y la única confianza que tienen es en su médico, en este caso ustedes como tratantes. Mi doctor, ¿qué tipo de cáncer es el más usual que ahora ustedes a diario quizás tienen en el hospital, en las áreas que usted trabaja? En el hospital se atiende mucho cáncer de piel, ¿no?
se ve con bastante frecuencia. Y entre los cánceres un poco más complicados, pues el cáncer gástrico, ¿no? Está pues en una fase donde está progresando mucho y se ven muchísimos casos de este cáncer gástrico, ¿no? Quizás serían los dos más frecuentes que tenemos, ¿no? Yo incluso llegaba a pensar que quizás era de la tiroides, el cáncer de seno, pero por ejemplo a mí me ha tomado de sorpresa el cáncer de piel. ¿A qué se debe o cuáles son parte de las razones que se da este tipo de cáncer? Porque uno quizás nunca sabe. ¿Y cómo buscar la ayuda? No sé, quizás cuáles son las causas, no sé, doctor, por favor. Fíjese, y en estos días que estamos viviendo, pues unos soles extremos, ¿no? O sea, tenemos un sol calcinante que nos consume prácticamente todos los días. Pese al frío normal que tenemos acá en Cotopaxi, la gente se queja del sol tan fuerte que hay, ¿no? Fíjese pues que este es el factor principal, ¿no? El sol. Y desgraciadamente nosotros estamos en la línea media, ¿no? En la línea ecuatorial, en donde el sol está más cerca de nosotros que en otras partes del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos o hacia el sur, cerca de la Patagonia, porque hacia allá el sol llega más débilmente, mientras que en la zona ecuatorial el sol impacta con toda su fuerza, ¿no? Entonces el cáncer de piel es más frecuente en Australia, que también está en la línea ecuatorial, y en el Ecuador, ¿no? Porque justamente estamos en la línea ecuatorial. La diferencia pues es que nosotros sí tenemos una alta mortalidad, en cambio Australia pues la mortalidad es mínima. Eso se debe también a la cultura de la gente, ¿no? Allá pues la gente, si tiene un melanoma, si tiene algún tumor pequeño benigno, inmediatamente acude a su médico, ¿no? Y entonces las operaciones pues son más tempranas y se puede, digamos, evitar que ese tumor progrese, ¿no? A nosotros ya nos llegan los cánceres avanzados, ya cuando ya han tomado un órgano, una parte anatómica del cuerpo, vamos a decir la pierna, vamos a decir el brazo, vamos a decir un tumor en el pómulo, pero bastante grande, ¿no? Entonces ahí el tratamiento es mucho más complejo. Desgraciadamente estos tumores solo responden a la cirugía, ¿no? Ya otros tratamientos como el interferón, pues también se lo da, se lo administra, pero no tienen, digamos, la misma efectividad que tiene la quimioterapia, por ejemplo, en otros tumores del cuerpo, ¿no? Acá pues es casi un tratamiento paliativo, ¿no? Entonces la cirugía es lo más importante, y si llega a una etapa tardía va a ser mucho más complicado realizarle una cirugía, ¿no? Doctor, ¿y cómo nosotros podemos reconocer el cáncer de piel? ¿Qué síntomas tenemos? O quizás, no sé, le sale un granito extraño o algo en la pierna, no sé, ¿cómo se presenta? Sí, bueno, digamos, aquellas personas que tengan los lunares comunes, ¿no? Si es bonita la canción, usted que es cantante, ese lunar que tiene, cielito lindo con toda la boca. Sin embargo, ese lunar pues habría que sacarlo, porque justamente está en la zona de peligro. En nuestro cuerpo, pues si ese lunar está en el interior de nuestro cuerpo, en el tórax, en el abdomen, es mucho más difícil que lleguen los rayos solares, ¿no? En cambio en la cara pues le pega totalmente, ¿no? Entonces el sacarse un lunar tempranamente pues está previniendo un cáncer, ¿no? Ah, qué interesante, doctor. Ahora, doctor, ¿qué consejo le daría también a quienes están considerando seguir una carrera de oncología? Ay, bueno, en primer lugar mi admiración, mi respeto y por supuesto bienvenido pues la persona que desee cogernos la posta, porque obviamente pues los años van pasando y tenemos algún momento pues que retirarnos, y tienen que venir las nuevas generaciones para tratar a las nuevas generaciones también que van a tener este problema, ¿no? Entonces, mientras más profesionales tengamos que aborden este tema tan delicado,
tan difícil, pues mucho mejor, ¿no? Volviendo a la situación de esta enfermedad que es mortal, por ejemplo, cuando tienen, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. La tiroides. La tiroides, sí. Mi hermano suele decir que quizás es una enfermedad que no cobra a la final, no es tan mortal como el otro cáncer del intestino, no sé, pero que es el menos agresivo. Bueno, verás, hermano, tiene razón y no tiene. Yeah. Depende. Inclusive yo recuerdo cuando recibía clases, pues nos hablaban de 2 cánceres benignos. Les llamamos cánceres benignos porque algunos de ellos, inclusive sin tratamiento, el paciente puede vivir unos 10 años más después de que se le descubrió. En un alto porcentaje, ¿no? Hablamos de más del 70%. Es el cáncer de próstata y es el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides tiene 3, digamos, subtipos, podemos decirle, ¿no? El cáncer papilar, el cáncer folicular y el cáncer anaplásico. El cáncer, digamos, anaplásico, pues ese es muy agresivo y le acaba rápidamente al paciente, ¿no? El cáncer folicular, pues es agresivo, pero tarda un tiempo en cobrar su víctima, podemos llamarlo así, ¿no? El cáncer papilar se decía que es benigno prácticamente, y una persona puede estar mucho tiempo feliz, pero sin embargo le voy a contar esta anécdota. Uno de los profesores míos, él pues preconizaba, era lo que nos daba las clases, que él tiene un cáncer papilar de tiroides, pero que él no le da mucha importancia, porque es como es benigno, pues, y mide menos de 1 centímetro, pues él estaba feliz. Y pues fue, digamos, un poco, como le digo, complejo la vez que nos enteramos que él tuvo este episodio. Presentó una hipertrofia de la próstata. Hipertrofia se llama un crecimiento, ¿no? Entonces, a dificultad para orinar y todo, pues ya tuvo que operarse el doctor, ¿no? Por la próstata. Era un adenoma benigno, ¿no? Ya. Desgraciadamente, en ese tipo de cirugías, pues puede haber complicaciones, y ese fue el caso del doctor. Entonces, él pues parece que al segundo día por ahí empezó a manifestar molestias. Entonces le hicieron los estudios, descubrieron que había habido una lesión en el uréter, ¿no? Algo que puede ocurrir en ese tipo de intervención quirúrgica. Entonces, obviamente él pasó estresado todos estos días, ¿no? Hasta que le hagan la nueva operación. Entonces, en la nueva operación, pues ya se le operó, entiendo, se le corrigió el problema que había tenido, y el doctor estaba en proceso de recuperación, pero un día de esos empieza a toser. Y dice, ¿por qué estás tosiendo? Ya se ha enfermado de neumonía, le dicen los doctores, ¿no? Entonces le hacen una radiografía de tórax y ven que estaba tomado todo el pulmón, ¿no? Entonces el doctor que le operó le va y le dice, ¿sabes que tu tumor de la próstata no ha sido benigno? Le dice, ¿ha sido maligno? Le dice, no. Yo tenía un cáncer de tiroides que se activó el momento que tuve este estrés, y el doctor falleció en poco tiempo, ¿no? Entonces no hay un tumor benigno. Desgraciadamente, por eso decía, su hermano tiene razón y no tiene, porque el cáncer desgraciadamente es terrible, cualquiera que este sea, ¿no? Yo desde que conocí este episodio, pues le tengo mucho respeto al cáncer papilar de tiroides, y prefiero, cuando es el caso, hacerle una cirugía muy amplia, ¿no? Como recomiendan las técnicas actuales, ¿no? Hacerle una tiroidectomía total y un vaciamiento de la parte media del cuello, ¿no? Entonces eso es lo que se hace en la actualidad para corregir este tumor. Más antes, pues nos conformábamos con extirparle el óvulo comprometido, nada más, ¿no?
Pero pues yo soy partidario, igual que la mayoría de los médicos ahora, que hay que hacer una cirugía total desde que se presente este tumor. Qué complicado, doctor. En su enfoque, ¿cuál es su enfoque para el tratamiento del cáncer? ¿Quirúrgico, médico o radioterápico? Depende de la histopatología. Recuerdo aquí también voy a contar una anécdota. Cuando iniciaba mi carrera, pues era cirujano general, lo hice en el Eugenio Espejo. Entonces ahí pues en algunas ocasiones que teníamos los cánceres gástricos, ¿no? Entonces se le manda a hacer un estudio histopatológico al paciente, ¿no? Para ver qué tipo de tumor es. Y eran linfomas, ¿no? Algunos de ellos. Entonces yo le decía, qué bonito, qué maravilloso. Usted tiene un linfoma, no necesita cirugía. Vaya, reciba la quimio y se va a curar, ¿no? Qué felicidad. Le decía yo, ¿no? Cuando voy a Solca y empiezo a ver lo que era el linfoma. El linfoma es un tumor que nace de los ganglios linfáticos, ¿no? De ese mismo tejido. Y pues todos aquellos tumores que nacen de los ganglios linfáticos, de los glóbulos rojos, como las leucemias, ¿no? Son muy agresivos, son tremendamente agresivos. Y el único tratamiento que hay es la quimioterapia. No hay cómo hacer la cirugía en ese tipo de tumores, ¿no? Y veía yo pues con desesperación en Solca que iban a recibir la quimio, aparentemente se ponían bien, pero al poco tiempo ya presentaban una recidiva. Nueva quimioterapia, lo mismo, y nueva quimioterapia en poco tiempo, ¿no? Y era un tumor muy desastroso, ¿no? Entonces mi concepto obviamente cambió. Ahora cuando veo a un paciente y sale la estirpe tumoral, no un adenocarcinoma, sino un linfoma, le digo, qué pena, va a tener que ir a recibir quimio, me da mucha pena. Lo que antes me alegraba porque iba a recibir quimio y se iba a curar. Ahora yo sé que más bien la cirugía, cuando es un adenocarcinoma, se le hace una gastrectomía y el paciente vive muchísimo tiempo, 7, 8, 9 años. Y eso que en la época actual, en nuestro medio, pues ocurre ese problema también. Los pacientes vienen pues en estados muy avanzados, ¿no? Ya cuando el tumor ha tomado bastante del estómago. Sin embargo, a pesar de eso, la respuesta es muy buena. En Japón, pues allá como la incidencia del cáncer, para que tengamos una idea, la incidencia aquí es de 1 por 25,000 habitantes. En cambio, en Japón es de 1 por 500 por 1000 habitantes. 500 por 1000 habitantes. Aquí es 25 por 1000 habitantes. Esa es la diferencia. O sea, es una cantidad extraordinaria, de mucho más, ¿no? Entonces allá, lo que aquí hacen las personas cuando van a dar un trabajo o vamos a ingresar a la universidad, que le piden VIH, le piden VDRL, ¿no? Como exámenes previos para ingresar, o al ejército, por ejemplo, hacer inclusive la conscripción, le piden estos exámenes. Allá le piden una endoscopía. Entonces obviamente ahí en un muchacho de 22, 25 años descubren tumores microscópicos. Entonces ya le están abordando, ya le están haciendo una cirugía, digamos, al paciente, y obviamente tiene unas buenas tasas de curación, mucho mejores que nosotros, obviamente, ¿no? En cambio acá pues estamos esperando que ya cumpla sus 40, 50, 60 años, cuando ya se presenta el tumor, y el tumor es sumamente grande, ¿no? Entonces ahí pues el tratamiento es muy distinto. Doctor, y ahora también, qué fuerte debe ser para la familia recibir esta noticia. ¿Cómo usted maneja esa situación al avisarle quizás tanto al paciente como a la familia que la persona tiene cáncer? Sí, bueno, las técnicas de manejo con el paciente, con los familiares en la época actual, digamos, preconizan que se le diga al paciente la verdad desde el principio.
Y bueno, a los familiares todo el tiempo, ¿no? Pero al paciente decirle la verdad. Sin embargo, pues mi experiencia no me aconseja que yo, ni tampoco aconsejaría yo a mis colegas que me vengan a relevar en este tratamiento, a mis discípulos podríamos llamarlos. No podría aconsejarles lo mismo. Pienso que lo mejor es tratar de evitar decirle al paciente hasta lo más que se pueda, porque el aspecto psicológico en nuestra cultura, cuando se entera que tiene una enfermedad de ese tipo, se vuelve negativo, rechaza todo, no acepta nada, no quiere saber nada, no tiene tal vez la cultura que está en los países más avanzados en el aspecto cultural que nosotros, en donde ellos pues lo aceptan de mejor manera, empiezan a tramitar sus cosas, sus herencias, si es que lo tienen, y pues lo ven de distinta forma, ¿no? En ellos puede darse esta situación de avisarles con tiempo. En nuestro medio no. El paciente se vuelve totalmente para atrás, se vuelve muy negativo y se acelera su muerte, ¿no? Entonces mi consejo sería que bueno, si va a Estados Unidos, ahí sí, pero aquí no. Se mantenga la reserva. Y es verdad esa situación, porque en algún momento nosotros, bueno, yo conocí a una persona que nos teníamos gran aprecio, y lo cual a él le detectaron una enfermedad en una semana, era una enfermedad de 1 en 1.000.000. Y sin embargo a la semana él falleció, porque no pudo más. Psicológicamente fue en donde él se acabó al 100%. Entonces, qué fuerte, Dios mío. ¿Usted cómo decide el tratamiento más adecuado para cada paciente? Bueno, para esto están los exámenes de laboratorio y ahí hay protocolos totalmente definidos, ¿no? Por ejemplo, abordemos el cáncer de tiroides. Si mide menos de 1 centímetro un adenoma, no hay que hacer nada, hay que observarle, hay que tomarle varios ecos, por ejemplo, cada 3 meses durante 1 año, y vemos si es que en los 3 se mantiene de 1 centímetro. Entonces en el cuarto, ya para hacerle el cuarto, y vuelve a repetirse lo mismo, lo mejor es sacarle, hacerle ahí sí la cirugía que hablábamos al principio, de que sea solamente extirparle la mitad, ¿no? Más como profilaxis, ¿no? Y porque tiene el tamaño de más o menos menos de 1 centímetro, ¿no? Si el tumor crece y mide más de 1 centímetro, hay que hacerle una tiroidectomía total y un vaciamiento central que llamamos nosotros, ¿no? Esto es lo mejor para el paciente, ¿no? En fin, hay que abordar de acuerdo a cómo encontramos al paciente, ¿no? Si encontramos un paciente con un tumor anaplásico, y peor todavía si ya está tomado las cadenas laterales, pues no hay que hacer nada. Tal vez enviarle a que reciba radioterapia, como sesiones de profilaxis más que nada, ¿no? Ahora también, ¿cómo se manejan los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos? Porque de ley deben existir algunos, no sé, efectos secundarios en todo esto. Por supuesto, sobre todo en el tratamiento con quimioterapia, ¿no? La quimioterapia pues produce una baja brusca de todos los elementos sanguíneos, ¿no? Tenemos pues ahí anemias, tenemos disminución de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos. Al disminuir los glóbulos blancos disminuye las defensas del cuerpo, y entonces una gripe puede tornarse catastrófica en ese paciente, ¿no? Porque no tiene defensas para atacar a esa enfermedad, ¿no? Entonces, claro, hay que mantener con ellos cierto aislamiento, evitar que se exponga al frío, por ejemplo, en estos casos, tratar de recuperarles si es necesario con transfusiones sanguíneas, si es que sus niveles están muy bajos, ¿no? Ese sería, digamos, el abordaje de ese tipo de complicaciones. Si presentan otro tipo de complicaciones, porque pueden presentar hasta insuficiencia renal, habrá que iniciar tratamiento de hemodiálisis, ¿no? Para que, digamos, vuelva a la normalidad el funcionamiento del cuerpo, ¿no?
básicamente, digamos, habría que abordar de acuerdo a la complicación que se presentó, ¿no? Y pues hacerlo eso cuando las condiciones lo permitan. Doctor, hay pacientes que tienen lo que es metástasis. ¿Hay algún tipo de tratamiento para, en este caso, alargar un poco más la vida de aquellos? Bueno, en cuanto a las metástasis, pues desgraciadamente quiere decir que el tumor ya no está en el sitio inicial solamente, ¿no? Sino que ya migró a otra parte del cuerpo. Pero en su viaje pudo haber dejado ya nidos en todas las partes que quedaban entre un sitio y el otro, ¿no? Entonces ya hablamos de una enfermedad sistémica, ¿no? Ya no es una enfermedad localizada. Pero, por ejemplo, cuando se trata de una metástasis hepática, por ejemplo, ¿no? Los cánceres de colon, por ejemplo, tienen gran predisposición para irse al hígado, ¿no? Y hacer metástasis en el hígado. Y también en los pulmones, ¿no? El cáncer de mama viaja también hacia los pulmones, básicamente, ¿no? El cáncer de tiroides también va hacia los pulmones. Entonces ahí habría que catalogar el tipo de metástasis. Si tenemos una metástasis como la que ocurrió con el médico que le contaba, ahí no tenemos nada que hacer, pues, ¿no? Ya está tomado todo, tendríamos que sacarle todo, los 2 pulmones, y además darnos cuenta que si está tomado los pulmones quiere decir que ya está regado por muchas otras partes del cuerpo también, ¿no? Pero en otros casos, por ejemplo, tenemos una sola metástasis en el pulmón, que está localizada en el lóbulo superior, por ejemplo, del pulmón. Habría que sacarle ese segmento, ¿no? Y eso se ha visto que prolonga la vida de los pacientes, ¿no? Igual en el cáncer del hígado, pues si está en la parte periférica del lóbulo derecho, entonces basta con sacarle el segmento que está tomado y igual podemos tener un alargamiento de su vida, ¿no? Si es que es una metástasis única, ¿no? Esa sería la conducta. Gracias. Y la última la última pregunta, querido doctor, ¿qué recursos se ofrece a los pacientes para ayudarles en este caso lo que es con el estrés y la ansiedad? Porque obviamente el hecho de saber que tengo una enfermedad de esta índole debe ser un estrés terrible, a pesar de que se ha manifestado que fuera importante 1000 veces como que no decirles, pero ya cuando saben cómo poder manejar esta situación. Es muy complicado, es muy difícil, ¿no? En nuestro medio pues hay ya pues médicos que se dedican a hacer lo que se llama la medicina paliativa. Entonces ellos pues abordan esta conducta, ¿no? Entonces se acercan al paciente, le brindan digamos su tratamiento psicológico, psiquiátrico, que le ayuda mucho. Pero digamos en nuestro caso pues hay pacientes con los cuales llegamos a tener gran unión, como era el caso que le comentaba. Pues ahí me tocó a mí hacer de todo, hacer de psicólogo y también estar, digamos, participando totalmente con la familia y con la paciente también, ¿no? Entonces eso es lo que habría que hacer. Doctor, un mensaje para todos quienes nos observan en CDL Noticias desde el espacio El Diálogo, para que cuiden de su salud y que a tiempo puedan checarse para poder estar completamente sanos. Bueno, pues para mí ha sido un gran placer haber participado en esta conversación con usted, que tenemos tantos años de conocernos, de amistad también, y pues ojalá que la conversación que hemos tenido ahora sirva a los televidentes que han estado observando este espacio, ¿no? Y pues si alguna vez pues deciden recurrir a mí, pues estaremos listos también para atenderles, ¿no? ¿Dónde lo encontramos, doctor? ¿Algún número de teléfono? Al 09 94 89 64 26. Perfecto, muchísimas gracias. Estuvimos junto al doctor Luis Borja,
experto en oncología y también como cirujano general. Gracias, estimado doctor, por la apertura que nos ha brindado. Gracias por venir a su espacio. El diálogo siempre será bienvenido y gracias también a quienes nos han acompañado en el diálogo. CDL Noticias, un abrazo y nos vemos el día de mañana. Las negligencias por parte del ser humano son una de las principales causas de los incendios forestales y las consecuencias van más allá de la pérdida de árboles. La fauna silvestre también sufre graves impactos. Es prácticamente imposible saber cuántas especies han muerto o se han visto obligadas a desplazarse en los últimos incendios registrados este año en el país. Por eso tomemos conciencia de los riesgos y las consecuencias de un incendio forestal y de lo devastador que puede ser para las especies y comunidades. Cada uno de nosotros juega un papel importante. Sé el cambio que Cotopaxi necesita. Cuidemos nuestros bosques. Autorización número 3192. CNE, Elecciones Generales 2025. En este invierno pasado nos quedamos 3 meses encerrados adentro que no teníamos paz. 2, 3 rechos, o sea, de subida, de bajada. Mejoramos la vialidad del subtrópico de Cotopaxi. Con una inversión de $760,000, en Pangua realizamos la ampliación y colocación de subbase, base y compactación para el asfaltado de 3.62 kilómetros de la vía El Corazón Ramón Campaña. Esta obra de infraestructura vial impulsará el desarrollo productivo y socioeconómico, permitiendo a los habitantes de esta zona transportar sus productos para la comercialización. Y de ahí dejamos habilitado a las 5 de la tarde, que es el fin de las actividades. Solicitamos a la ciudadanía circular con precaución mientras concluimos con los trabajos de ampliación. Prefectura de Cotopaxi. Autorización número 3193. CNE, Elecciones Generales 2025. La producción del cacao, plátano. Siguiente paso ya sería hacer una nueva minga para rellenar los contenedores de concreto. Devolvemos la conectividad a Pangua y La Maná. Sobre el río Calope, sector Estero Hondo, se coloca el puente Bailey que la Prefectura de Cotopaxi obtuvo mediante un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este puente metálico de 60 metros de longitud y 7 metros de ancho beneficiará a más de 60,000 habitantes, permitiéndoles circular de forma segura y digna. Pedimos a la comunidad tener precaución al transitar por este sector, mientras se concluye con la colocación de la infraestructura. Prefectura de Cotopaxi. Autorización número 3196. CNE, Elecciones Generales 2025.